Después de morir, llegó al cielo por primera vez. Aquí, vio a su esposo, quien había muerto muchos años antes. Mientras los dos disfrutaban el momento del reencuentro, de repente se oyó una voz familiar detrás de ella. En ese instante, casi no podía creer lo que veía, porque la persona que caminaba hacia ella era su primer amor, a quien nunca había logrado olvidar. En ese momento, Joan tuvo que enfrentar una elección. Debía ir hacia la eternidad con el marido que la acompañó durante 67 años, o elegir a su primer amor, que murió poco después de su boda. I choose neither of you. You're kidding, right? Joan y Larry eran como la mayoría de las parejas. Su matrimonio estaba lleno de discusiones, pero también de concesiones mutuas. Aún así, pasaron juntos muchos años tranquilos, días que parecían ordinarios, pero que estaban llenos de calidez y sinceridad. Pero ahora Joan padecía una enfermedad terminal. Ella y Larry ya habían llegado a un acuerdo silencioso. Cuando terminara la reunión de ese día, le contarían la verdad a todos, porque ese día era especial. Estaban a punto de recibir a un nuevo bisnieto. Toda la familia se reunió, lista para celebrar una fiesta especial para revelar el sexo del bebé. La familia colocó un papel dentro de un globo. El color del papel revelaría el sexo del bebé. En ese momento, la nieta más pequeña de Joan encontró algo en el sótano. Era una foto antigua ya amarillenta. Cuando todos se acercaron a verla, descubrieron que era la foto de boda de Joan con su primer esposo. Él había sido soldado. En aquella época llena de guerras, murió en el frente de batalla. Aunque habían pasado muchos años, ese recuerdo seguía allí, como una herida silenciosa pero profunda, siempre escondida en el corazón de Joan. Larry sintió curiosidad por el hombre de la foto. Se acercó para mirarlo mejor, pero antes de que pudiera verlo con claridad, una galleta se le atascó en la garganta. Así, Larry dejó el mundo sin ningún aviso. El ruido de un tren lo despertó. Poco a poco recuperó la conciencia. Cuando abrió los ojos, descubrió que estaba en un tren y su apariencia había vuelto a la de su edad de mediana edad. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, el tren llegó a la estación. Larry se sorprendió al ver que todos los pasajeros bajaban del tren. Aún lleno de dudas, siguió a la multitud hasta una enorme estación. Intentó preguntar a otras personas qué ocurría, pero sus respuestas solo lo confundieron más. Hey, can you help me? Your AC will be with you shortly. Are you in AC? Yes, but I'm not your AC. Frente a ese lugar completamente desconocido, Larry no sabía qué hacer, así que se sentó en un banco cercano, esperando que el llamado coordinador del más allá viniera a buscarlo. Después de mucho tiempo, finalmente apareció su guía. Who are you? I'm Anna, I'm your AC, What does that stand for? your afterlife coordinator. Annie le dijo que a partir de ese momento, ella se encargaría de guiar a Larry en el proceso del más allá. Larry aún no quería creerlo, pero la verdad era clara. Ya estaba muerto. Cuando bajó la mirada, vio el papel rosado que antes se le había caído en el banco. En ese instante, Larry supo una noticia feliz. Su bisnieto era una niña. Siguió a Annie por la estación mientras le contaba las extrañas cosas que acababa de experimentar. Aún así, todavía no quería aceptar que ya estaba muerto. Al ver eso, Annie sacó un espejo. Cuando Larry miró el espejo, finalmente aceptó la realidad. Ese lugar era una enorme estación de tránsito. Todas las personas que llegaban allí se convertían en la versión de sí mismas del momento más feliz de su vida. Por eso había tantos niños allí, porque para muchas personas, la infancia fue la etapa más feliz de su vida. Annie le explicó a Larry que cada alma que llegaba allí tenía 7 días. Durante esos 7 días, debían elegir un mundo eterno en el que quisieran vivir para siempre. Al escuchar esto, Larry se puso muy inquieto, porque no dejaba de pensar en Joan, que seguía gravemente enferma. Annie le recordó varias veces que debía elegir con cuidado. Una vez tomada la decisión, nunca podría cambiarse. En ese momento, de repente se escuchó un anuncio por los altavoces de la estación. Era un aviso de búsqueda. En cada mundo eterno había una puerta roja. Cualquiera que atravesara esa puerta regresaría a la estación, y esas personas serían consideradas fugitivas. Si eran capturadas, serían expulsadas a un vacío lleno de dolor infinito. Finalmente, Annie llevó a Larry a su habitación. Cada detalle del cuarto había sido preparado según sus gustos. Incluso la ropa del armario era del estilo que a Larry le gustaba. Después de dejar varios folletos sobre los distintos mundos eternos, Annie salió de la habitación en silencio. Larry encendió la televisión para pasar el tiempo, pero en todos los canales solo aparecían anuncios sobre los mundos eternos. Aburrido, salió de la estación para tomar aire fresco. Más tarde encontró un pequeño bar, pero Larry jamás imaginó que el barman frente a él era Luke, el primer marido de Joan. Después de llegar allí, Luke no había entrado en ningún mundo eterno. Se quedó en la estación trabajando como barman. Estaba esperando el día en que volvería a ver a Joan. Los dos hombres, que no se conocían, charlaron durante mucho tiempo. Hablaron sobre la persona que más habían amado en su vida, y no sabían que la mujer que amaban era la misma. Esa noche, Larry bebió mucho. A la mañana siguiente, Annie fue a verlo. Larry llevaba tiempo pensando en una pregunta. ¿Por qué algunas personas
personas preferían quedarse allí en lugar de entrar en un mundo eterno perfecto. Annie explicó que cada persona tenía su propia razón. Algunos no podían aceptar su muerte, otros se quedaban para esperar a alguien que amaban, y los más tristes eran aquellos que estaban frente a innumerables mundos eternos pero nunca lograban decidir. Cuando Larry le preguntó por qué ella se quedaba allí, Annie no respondió. Solo le preguntó a Larry si ya había tomado una decisión. En realidad, Larry ya tenía una respuesta en su corazón. Siempre había deseado el mundo de Hawái con playas infinitas, pero aún así quería saber qué elegiría Joan. Como guía veterana de la estación, Annie había visto muchas historias parecidas. Muchas personas que llegaban allí esperaban volver a ver a sus padres, pero esos familiares ya habían ido a diferentes mundos eternos. Incluso si volvían a encontrarse, tendrían que quedarse allí para siempre. Por eso Annie siempre esperaba que las almas que llegaban allí pudieran tomar la decisión correcta, porque nadie sabía cuándo llegaría Joan. Lo único que Larry podía hacer era esperar, pero pasó una semana entera y Joan aún no apareció. Finalmente, Larry tomó una decisión. Decidió entrar primero en un mundo eterno. Antes de irse, le escribió una carta a Joan. Lo que él no sabía era que Joan también había llegado al final de su vida.